Londres, 1891. La niebla no era simplemente un fenómeno meteorológico, era un manto cómplice. Cubría los adoquines húmedos de Whitechapel y se extendía hacia las afueras, donde la caridad victoriana a menudo escondía sus pecados más oscuros. En aquella época, la pobreza era considerada un defecto moral y los niños sin nombre, un problema administrativo que debía resolverse con eficiencia y silencio. Bajo el reinado de Victoria, la ciudad respiraba carbón y exhalaba miseria. Y en medio de esa bruma perpetua existían lugares donde la esperanza iba a morir, lugares como el asilo St. Jude para expósitos, un edificio que, según los registros parroquiales, había salvado a cientos de almas, aunque nadie se preguntaba jamás a dónde iban esas almas una vez que cruzaban el umbral de hierro forjado. Elias Thorne era un hombre de su tiempo, atrapado entre la ciencia y la superstición, de profesión daguerrotipista, de vocación un observador de la muerte. Sus manos, permanentemente manchadas de nitrato de plata, habían sostenido más cadáveres que manos vivas. Se ganaba la vida con el memento mori, capturando la última imagen de los difuntos para familias que buscaban consuelo en la permanencia de la plata sobre el vidrio. No era un hombre que se asustara fácilmente. Había visto la rigidez cadavérica en todas sus etapas y el dolor crudo de las madres en duelo. Sin embargo, nada en sus años de oficio lo había preparado para la carta que recibió aquella mañana de noviembre. Una invitación administrativa, seca y formal, para fotografiar a los internos de St. Jude. El viaje hacia St. Jude fue un descenso a la desolación. La mansión se alzaba solitaria, separada de la civilización por un páramo de hierba muerta y árboles esqueléticos que arañaban el cielo gris. La arquitectura era opresiva, diseñada no para acoger, sino para intimidar. Ladrillo rojo oscurecido por el hollín, ventanas estrechas como ojos entrecerrados y una reja perimetral que parecía más destinada a mantener a alguien dentro que a los intrusos fuera. Al bajar de su carruaje, cargando el pesado trípode y su caja de químicos, Elias sintió una quietud antinatural. No se oían risas, ni llantos, ni juegos, solo el viento silbando a través de las grietas de la mampostería, como si el propio edificio estuviera conteniendo la respiración. La matrona Agatha Blackwood lo recibió en el vestíbulo. Era una mujer de estatura imponente, vestida con un luto riguroso que parecía haber llevado durante décadas. Su rostro era un mapa de severidad, sin una sola línea que sugiriera calidez. Eficiencia, señor Thorne, le dijo con una voz que sonaba a papel de lija. Necesitamos registros visuales para los archivos de adopción. Los niños van y vienen rápido aquí. La caridad no espera. Había una urgencia extraña en su petición, una tensión en su mandíbula. Mientras hablaba, Elias notó un olor peculiar en el aire bajo el aroma a cera de muebles y humedad. Un rastro dulce, casi empalagoso, que un farmacéutico reconocería al instante. El aroma inconfundible del láudano. Le asignaron una sala en el ala oeste para montar su estudio improvisado. La luz entraba perezosa por los ventanales altos, filtrada por años de suciedad acumulada. Elias preparó su cámara de fuelle, un instrumento pesado de madera y latón que parecía un cañón apuntando al vacío. El proceso de colodión húmedo requiere rapidez y precisión. Recubrir la placa de vidrio, sensibilizarla en nitrato de plata, exponerla y revelarla antes de que se secara. Era una alquimia delicada. Mientras mezclaba sus soluciones en la oscuridad portátil de su tienda de campaña, Elias no podía sacudirse la sensación de ser observado, no por los ojos de la matrona, sino por la casa misma. Las tablas del suelo crujían sin que nadie las pisara. El primer sujeto fue un niño llamado Thomas. Tendría unos 6 años, aunque su desnutrición lo hacía parecer de 4. Su piel tenía esa transparencia cerosa que Elias solía ver en sus clientes difuntos, no en los vivos. Lo sentaron en la silla de pose, con el inmovilizador de hierro sujetando su cuello para evitar que se moviera durante la larga exposición. Thomas no protestó, no lloró. Simplemente se sentó allí con una mirada vacía, desenfocada, como si su mente estuviera flotando en otro lugar, lejos del dolor y del hambre. «Quédese muy quieto», susurró Elias. El niño ni siquiera parpadeó. Era la obediencia absoluta de quien ha aprendido que hacerse invisible es la única forma de sobrevivir. Elias se retiró a su cuarto oscuro improvisado para revelar la placa. El olor acre del éter y el alcohol llenó el pequeño espacio. Bajo la luz roja de seguridad, vertió el revelador sobre el vidrio y observó cómo la imagen latente cobraba vida. Primero los contornos de la silla, luego el fondo oscuro y finalmente el rostro pálido de Thomas. Era magia y ciencia entrelazadas, pero mientras la imagen se definía, Elias frunció el ceño. Había una imperfección, una mancha blanca difusa justo detrás del hombro izquierdo del niño. Intentó limpiarla, pensando que era polvo o un defecto en el colodión. Pero la mancha era parte de la fotografía. Parecía humo o una mano. Atribuyéndolo a un error químico, Elias continuó su trabajo. Pasaron 6 niños más. Todos compartían la misma letargia, la misma palidez enfermiza, los mismos ojos dilatados. Y en 3 de las 6 placas la anomalía se repitió. Formas nebulosas que se agrupaban alrededor de los sujetos. En una placa, la niebla parecía abrazar a una niña pequeña. En otra, flotaba sobre la cabeza de un bebé.
Elias revisó su lente, limpió sus fuelles, cambió sus químicos. Era un profesional meticuloso, los errores técnicos repetidos eran inaceptables, pero una inquietud fría comenzaba a instalarse en su estómago. Esas formas no tenían la textura de un error, tenían la textura de la presencia. Cayó la noche y el orfanato se sumió en una oscuridad absoluta, solo rota por el parpadeo de las lámparas de gas mal mantenidas. Se le había asignado una habitación en el tercer piso para pernoctar, ya que el trabajo continuaría al amanecer, pero el sueño era imposible. Los sonidos de la casa eran amplificados por el silencio del aislamiento, tuberías que gemían, maderas que se contraían, y entonces lo oyó. No era el viento, era un sonido rítmico, metálico. Asterisco clang, ras, clang, ras. Asterisco provenía de las profundidades del edificio, tal vez del sótano, y mezclado con ese sonido industrial un llanto. No un llanto fuerte, sino el gemido ahogado de quien ya no tiene fuerzas para gritar. Impulsado por una curiosidad que rozaba la imprudencia, Elias tomó su lámpara de aceite y salió al pasillo. Las sombras danzaban en las paredes como espectros alargados. Caminó hacia la escalera principal, guiado por aquel sonido persistente. Al pasar por la enfermería, la puerta estaba entreabierta. El olor dulce y químico era abrumador allí. Se asomó con cautela. Las camas estaban alineadas con precisión militar. Estaban ocupadas, pero no había movimiento. Los bultos bajo las sábanas grises eran demasiado pequeños, demasiado inmóviles. Se acercó a la cama más cercana. El niño respiraba, pero con una lentitud aterradora. Sus pupilas eran puntos negros, devorando el iris. Estaba profundamente sedado. Sobre la mesa de la enfermera, Elias encontró la fuente del aroma. Frascos de vidrio azul cobalto etiquetados como jarabe calmante de la señora, Winslow y Láudano, pero había otros frascos sin etiqueta con líquidos turbios y un libro de contabilidad. Elias lo abrió con manos temblorosas. No eran registros médicos, eran listas de gastos, suministros, 2 libras, costo de entierro, 5 chelines, ingreso por adopción, 10 libras. La matemática era grotesca. Los nombres de los niños estaban tachados con una línea roja y al lado una fecha. Muchos de esos nombres tenían fechas de la semana anterior. La matrona no estaba cuidando huérfanos, estaba gestionando un inventario perecedero. Al día siguiente, la sesión fotográfica se sintió como una farsa macabra. Elias miraba a cada niño a través de la lente sabiendo que probablemente estaba capturando su última imagen en vida. Pero su mente de científico buscaba pruebas. Decidió aumentar el tiempo de exposición, arriesgando el desenfoque, buscando capturar más de aquella luz invisible. Cuando entró a tomas nuevamente, el niño estaba aún más pálido. Detrás de él, durante la exposición, Elias juró ver algo con sus propios ojos. Una fluctuación en el aire, como ondas de calor sobre el asfalto. Al revelar la placa, el horror se materializó. No era una mancha, eran rostros. Rostros traslúcidos, superpuestos en el aire, gritando en silencio detrás del niño vivo. Elias comprendió entonces la naturaleza de la anomalía. El colodión húmedo, sensible a espectros de luz ultravioleta que el ojo humano ignora, estaba capturando la acumulación de energía residual. O quizás era la química misma de la muerte permeando el ambiente. Los niños adoptados nunca habían salido de allí. Sus espíritus o su energía permanecían anclados al lugar de su sufrimiento. Elias escondió las placas comprometedoras en su maletín. Sabía que si la matrona las veía, él nunca saldría de St. Jude necesitaba saber dónde estaban los cuerpos. El sonido nocturno volvió a su memoria. El asterisco clan asterisco metálico y el rasquido. Esa tarde, fingiendo necesitar agua fresca para sus químicos, Elias bajó al sótano. El aire allí abajo era denso, frío y olía a tierra mojada y cal viva. El sonido de su propia respiración le parecía ensordecedor. Encontró una puerta de roble reforzado, cerrada con candado, pero los goznes estaban oxidados y viejos. Con una palanca de hierro que encontró entre herramientas de jardín, forzó la entrada. El chirrido del metal resonó como un disparo en la oscuridad. Al otro lado no había carbón ni despensa. Había un taller de albañilería, sacos de cemento, herramientas de mezcla y al fondo una pared de ladrillo que parecía extrañamente irregular, con secciones de mortero más fresco y oscuro que el resto. La luz de su lámpara iluminó la pared del fondo. Era un mosaico de parches. Elias se acercó, pasando la mano por el ladrillo frío. Notó un patrón. Cada sección nueva era pequeña, del tamaño aproximado de una caja de zapatos grande o de un pequeño ataúd. El suelo de tierra estaba apisonado recientemente. En una esquina vio algo que le heló la sangre, un pequeño zapato de cuero cubierto de polvo de ladrillo olvidado detrás de un saco de cal. La matrona no gastaba en entierros. Los 5 chelines se quedaban en su bolsillo. St. Jude no era un orfanato, era un mausoleo en construcción, donde los propios cimientos se alimentaban de sus huéspedes. Tenía que documentarlo. La palabra de un fotógrafo contra una institución de caridad no valdría nada sin pruebas. Elias corrió arriba, esquivando las sombras, y bajó su pesada cámara y el trípode al sótano. Fue una operación titánica, moviéndose en silencio mientras el sudor frío le empapaba la camisa.
Preparó la placa allí mismo, en la oscuridad húmeda. Puntó la lente hacia la pared irregular. Encendió una barra de magnesio para iluminar la escena. El destello cegador iluminó cada grieta, cada parche de mortero fresco, proyectando sombras largas y grotescas que parecían bailar sobre los ladrillos. Justo cuando Elias tapaba la lente, escuchó pasos en la escalera, pesados, deliberados. La matrona Agata descendía con una palmatoria en la mano y una expresión indescifrable. «Señor Thorne», dijo, su voz resonando en la bóveda de ladrillo. La curiosidad es un rasgo peligroso, a menudo conduce a accidentes. Detrás de ella, dos hombres robustos, celadores del asilo, aparecieron entre las sombras. Elias abrazó el chasis que contenía la placa expuesta contra su pecho. «Sé lo que hace aquí», dijo él, sorprendido por la firmeza de su propia voz. «Y ahora la plata también lo sabe». La matrona sonrió, una mueca carente de humor. «La plata no habla, Elias. Y los muertos tampoco». Lo que siguió fue confuso y violento. Elias logró golpear a uno de los celadores con el trípode de roble macizo y correr hacia una pequeña ventana de ventilación a nivel del suelo que había visto antes. Se arrastró por el barro y el carbón, protegiendo la placa de vidrio con su vida. Escapó hacia la noche, corriendo a través de la niebla y el bosque muerto hasta llegar al pueblo más cercano. Entregó la placa y su testimonio al magistrado local, un hombre que despreciaba a Agatha Blackwood desde hacía años. Cuando revelaron esa última placa en presencia de la policía, la imagen mostró algo más que ladrillos. La reacción química, o quizás la intervención divina, había dibujado contornos en el muro que coincidían exactamente con la ubicación de los restos recuperados días después. La redada en St. Jude fue noticia nacional. Encontraron los restos de 43 niños emparedados en el sótano y enterrados en el jardín. La matrona Agata fue juzgada y condenada a la horca, aunque mantuvo su silencio estoico hasta el final. Se descubrió que cobraba por las adopciones y luego despachaba a los niños para quedarse con el dinero, utilizando el láudano para mantenerlos dóciles hasta el final. Elias Thorne nunca volvió a tomar una fotografía. Se dice que quemó su cámara y todas sus placas, excepto una, la de Thomas, con las manos fantasmales sobre sus hombros. Esa imagen permaneció en su estudio hasta el día de su muerte, cubierta por un velo negro. Hoy el edificio de St. Jude ya no existe. Fue demolido en 1905 tras un incendio misterioso. Pero los vecinos de la zona aseguran que en las noches de niebla espesa, cuando la humedad cala los huesos, aún se puede escuchar el sonido metálico de una pala contra la tierra y el llanto suave de niños que buscan salir de la pared. Elias Thorne nos enseñó que la cámara no solo captura la luz, captura la verdad que nos negamos a ver. Y algunas verdades son demasiado terribles para ser olvidadas. Quedan grabadas en plata, en ladrillo y en la memoria del terror olvidado. Buenas noches.